Justamente para analizar estos dos discursos, estas dos posturas del presidente saliente Barack Obama y el entrante Donald Trump. Dos realidades muy distintas las que se plantean en estos dos líderes. Y para ello tenemos en la línea telefónica al corresponsal de la agencia Notimex, José López Zamorano, quien ha vivido muy de cerca todas estas impertinencias, por un lado, y la conclusión de un gobierno que ha sido muy aplaudido a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Sí, en efecto, es un juego de contrastes. Lo que escuchamos anoche del presidente Barack Obama fue un mensaje de esperanza, de cambio, optimista. Hizo una enumeración de lo que son los principales logros de su gobierno. No dejó en duda que básicamente él cree que Estados Unidos es un país en mejores condiciones económicas, sociales, políticas que hace 8 años cuando lo recibió, como recordaremos, en una de las crisis económicas más profundas de la historia reciente. El gran problema de este legado que describió el presidente Barack Obama es que una gran parte puede ser deshecho por el próximo gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley de salud asequible, el llamado Obamacare. El Congreso ya empezó el proceso para dar la vuelta atrás a las manecillas de reloj con la expectativa no solamente de abrogarla, sino de restituirla con una nueva legislación que aún están preparando. Por ejemplo, también el acuerdo nuclear con Irán, el acercamiento político y diplomático con Cuba, las acciones migratorias del presidente en materia de migración, específicamente las ejecutivas, y estamos viendo ya a lo largo de las primeras comparecencias de sus miembros de su gabinete, como lo vimos con el nominado procurador Jeff Sessions y también con el nominado secretario de Seguridad Nacional, el general John Kelly, que se está hablando de otro concepto, de un poco de un endurecimiento de las políticas migratorias. Se está hablando de ir contra narcotraficantes, pandillas, contra indocumentados, que es de alguna manera la primera visión que tenemos de lo que será la implementación de estas políticas y que de alguna manera se extendieron a lo que fue esta primera rueda de prensa en Nueva York, donde insistió en los temas de la campaña, como por ejemplo la posibilidad de establecer un impuesto fronterizo para las empresas que justamente produzcan en países como México y que tengan el interés de enviar estas exportaciones a los Estados Unidos, a pesar de que los economistas y algunos de los más reputados centros de investigación económica de Estados Unidos coinciden que la eventualidad de que se impongan estos impuestos y por lo tanto se desate una guerra comercial, por ejemplo, con países como China o como con México, tendría un efecto devastador para la economía de Estados Unidos, una posible recesión. También el señor Trump abordó un tema que había dejado pendiente, supuestamente iba a hablar del tema desde el 15 de diciembre, pero no lo hizo, y es qué va a pasar con los posibles conflictos de interés durante su gobierno. Desistió de esta idea que se ventiló de la posibilidad de que estableciera un fideicomiso para sus inversiones. No lo va a hacer así, simplemente se va a ceder sus inversiones a las manos de sus hijos. Dijo que donaría al gobierno federal los pagos que hagan gobiernos extranjeros, por ejemplo, por el uso de sus hoteles y campos de golf. Estamos sabiendo que ya varios gobiernos pues están utilizando sus instalaciones aparentemente para buscar quedar bien con el señor Trump, y también dijo que no haría nuevos acuerdos con empresas o entes extranjeros durante su gobierno. Esto es una especie de retracción de lo que dijo, de que no haría ningún tipo de acuerdo. Ahora lo está limitando a las empresas extranjeras. Y por último, pues básicamente lo vimos en la rueda de prensa, su estilo de gobierno, básicamente le declaró la guerra a la cadena CNN, vetó al periodista Jim Acosta de que hiciera una pregunta, esto en molestia por el reportaje que publicó anoche la cadena CNN, en el sentido de que entre los documentos de inteligencia que se le entregaron tanto al presidente Barack Obama como al presidente electo Trump, incluía un agregado en el cual supuestas fuentes rusas decían que tenían información comprometedora sobre el presidente electo de los Estados Unidos. José López, me da muchísimo gusto saludarte. Ana Cristina Olvera, aquí en el estudio de Iberoamérica al Día. Solamente preguntarte muy rápidamente, ¿cuál es el pulso que se tiene entre la gente ahí en Estados Unidos? Porque, bueno, nosotros desde la región, por ejemplo, pues lo vemos con temor, con preocupación. Has visto cómo han reaccionado los mercados en todo el mundo y, por supuesto, fuertemente en Latinoamérica. Pero, pues, para los americanos podría estar haciendo su trabajo, ¿no? Está recuperando, pues, las inversiones de las empresas, está, pues, de alguna forma creando confianza. ¿Cómo ves esto muy rápidamente?
Yo creo que hay dos puntos de vista. Por una parte, evidentemente, las personas que votaron a favor de Donald Trump están viendo que se están tratando de cumplir las expectativas de esta campaña presidencial, de lo que fue la campaña de Trump, en el sentido de generar puestos de ocupación, generar empleo, y esto de alguna manera se está traduciendo en las políticas que ya había prometido, buscar la renegociación de acuerdos de libre comercio, evitar que empresas saquen sus plantas a otros países y después se lleven los empleos. Pero por la otra parte, estamos viéndolo durante las audiencias de comparecencia, por ejemplo, de Jeff Sessions, que miembros de la comunidad latina, afroamericana, mujeres, minorías, están muy preocupados por la implementación especialmente de las políticas que tienen que ver con los derechos de las minorías, los derechos civiles, el trato a los inmigrantes. Así que estamos viendo nuevamente que este país, como se vio dividido en la campaña, como lo demostraron las votaciones, sigue estando dividido por una parte entre quienes tienen expectativa de que estos cambios se produzcan, traigan nuevos empleos, nuevas oportunidades laborales en Estados Unidos, contra las personas que temen una nueva ola de violaciones a los derechos civiles, discriminación, deportaciones masivas. Gracias, José López Zamorano, muy interesante y completo, como siempre, tu punto de vista, tu análisis, tu comentario, tú lo estás viendo desde muy cerca allá en Estados Unidos. Mantenemos la comunicación, gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Omar, gracias, Ana Cristina, buenas tardes. Hasta luego.